A esta hora de la mañana nos acompaña la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisamente para conversar temas de coyuntura o de política nacional de enorme trascendencia e importancia para el país. Muchísimas gracias por atender esta conversación, ex ministra de Gobierno. Muy gentil por conversar con Noticias Oromar. Muchísimas gracias a usted, Pedro. Qué gusto saludarlo y acompañarlos esta mañana. A usted, gracias por su tiempo. En estos últimos días o las últimas horas han aparecido nuevas pruebas o aparentes vinculaciones con la ex comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, que justamente la vinculan con la mafia albanesa. Usted trabajó de cerca cuando era ministra de Gobierno. ¿Qué indicios pudo observar en la trayectoria de esta servidora policial que definitivamente tuvo un recorrido impecable, pero hoy aparece por sorpresa que estaría vinculada a la mafia albanesa? ¿Qué contactos pudo usted revisar? Porque usted, como ministra de Gobierno, obviamente tuvo información privilegiada. Nuevamente, saludos, Pedro, y muchas gracias por la invitación. Como usted bien dice, pues en calidad de ministra encargada de los temas de policía, se trabaja con miles de policías, pero mucho más de cerca con quienes están en la cabeza de diferentes distritos o zonas. Téngalo usted por seguro que nunca tuve ninguna alerta de esta naturaleza, ni sobre la oficial a la que usted se ha referido, ni sobre ningún otro oficial, porque de inmediato habríamos tomado cualquier medida. De lo que yo conozco hasta el momento, no está vinculado ningún oficial de policía en la investigación de la Fiscalía sobre la mafia albanesa. Hay algunas menciones de fuentes no identificadas en determinados informes, y eso es lo que de alguna manera se ha comentado en los últimos días. Pero en la investigación de la Fiscalía General, la desarticulación de esta organización, también conocida como el Cartel de los Balcanes, estaba enfocada en algunos de los personajes que la lideran en el Ecuador, también en España, y entiendo yo de las fachadas económicas. En ese caso, hasta donde tengo conocimiento, no hay funcionarios ni judiciales, ni fiscales, ni policías que estén involucrados, como sí lo están, por ejemplo, en el caso Metástasis. Y esta presunción de que la ex comandante de la policía, Tanya Varela, era la madrina de la mafia albanesa y le brindaba seguridad a este grupo de criminales que aparece justamente o que ha trascendido en estos últimos días, ¿de dónde cree que pudiera provenir para involucrarla? De lo que yo entiendo, este nombre se menciona, o este alias se menciona, en el informe elaborado en la Comisión de Fiscalización del año pasado. No es una fuente directa, sino una fuente no identificada que hace mención de este nombre. ¿No es fiable entonces la información de dónde proviene justamente que la vincula? ¿Perdón? ¿No es fiable entonces la información de dónde proviene? No he dicho eso. Lo que he dicho es, hay un informe con una fuente no identificada que hace esta alusión. Sin embargo, yo entiendo que todos estos elementos deben haber sido revisados por Fiscalía General para que sea la Fiscalía la que decide cuáles son los argumentos, las fuentes o los nombres que se pueden constatar de una potencial participación en el delito. Esto creo que es muy importante, porque hay siempre una dimensión política que se analiza de los casos, pero también hay una tarea de la justicia. Entonces, este caso, que sin duda es un caso importante, el Cartel de los Balcanes está operando en Ecuador desde hace algunos años, es un cartel muy violento, se encarga del mercado europeo de la cocaína. Entonces, es un golpe muy importante el que ha dado la Fiscalía del Ecuador con la Fiscalía de España, y son las autoridades de la justicia las que dirán cuáles de los elementos en diferentes documentos o informes o según los datos que tengan, quiénes son las personas que están involucradas. En este caso, no hay, en mi conocimiento al menos, ningún policía, ni fiscal, ni juez, como sí existen en el caso Metástasis. La general Tanya Varela tuvo una ascensión bastante importante y aparece justamente en crecimiento profesional desde la época del correísmo. Posteriormente también pasó por el gobierno de Lenín Moreno y por supuesto fue ascendida a comandante general de la Policía Nacional en el gobierno de Guillermo Lasso. En este periodo, en este lapso, ¿en qué parte se contaminó presuntamente? Yo no podría decir algo así. Yo no conozco ningún delito ni de comisión ni de que esté acusada, pero sí me gustaría decirle algo. Cualquier policía que llega a comandante general ha hecho una carrera policial de 30 años.
y eso quiere decir que ha trabajado con muchos gobiernos. El solo hecho de haber trabajado con uno u otro gobierno no define o determina una carrera de un funcionario público, ya sea en la rama de la policía, ya sea en la rama de la salud, en la de la educación, y creo que por eso también hay que ser muy cuidadosos. Creo que las personas todas merecen ser juzgadas por sus decisiones y por sus actos, y entendería que en este caso también así será. Y cuando trabajó de cerca con usted, exministra, ¿considera que no tuvo ningún indicio de participación justamente con estas mafias vinculadas al crimen organizado? Nunca tuve un motivo para dudar de eso sobre ningún general, porque si no lo habría separado. Es como la quinta vez. ¿Y el caso narcogenerales, que todavía no se determina si existen o no vinculaciones con generales de la policía, que fue una denuncia que hizo el embajador norteamericano Michael Fitzpatrick? Aún está pendiente. Como le digo nuevamente, si cualquier funcionario de policía habría cometido una falta que llegue a mi conocimiento en calidad de ministra, esos funcionarios fueron separados. Cuando yo llegué como ministra a conocer o tener sospechas de cualquier caso, se investigaba, sea el rango que sea. Permítame ponerle, por ejemplo, el caso del ISPOL, en donde hay 2 generales de policía que están siendo investigados, que en el primer momento que los conocí me parecieron unos oficiales muy correctos, muy preparados, que hablaban de lo que sabían. Luego, cuando empezamos las investigaciones del caso ISPOL, compartían responsabilidad sobre estos temas tan graves que estaban sucediendo en la Policía Nacional, y fue precisamente el directorio del ISPOL, del que yo era presidenta, quien puso la noticia de delito contra generales y contra policías de cualquier rango si cometían una falta, llevados ante la justicia si era flagrancia, procesados, y por cierto, policías que no cometían ninguna falta y que eran injustamente acusados, defendidos. Ese es el que yo creo que es el papel que corresponde a quien es ministro o ministra del Interior o de Gobierno, y ese es el papel que yo jugué. Cuando tuve dudas sobre alguien, fueron acusados y denunciados. Ejemplo, 2 generales en el caso ISPOL. Cuando tuvimos pruebas contra cualquier oficial, fueron separados. Cuando alguien fue acusado injustamente, fue defendido. Ahora, políticamente se la quiere relacionar con los 2 últimos gobiernos a la excomandante de la Policía Nacional, Tanya Varela, es decir, con el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, porque es ahí donde probablemente se identifica la mayor participación, presuntamente la mayor participación con esta mafia albanesa. ¿A qué se debe que se la quiera involucrar precisamente o relacionar con estos 2 últimos gobiernos? ¿Es una maniobra política? Me comprometo a conseguirle el contacto, porque creo que es a la general a la que usted quiere investigar. Todas las preguntas o entrevistar, todas las preguntas se dirigen a eso. Le he dicho cuál es mi opinión sobre el tema. Me comprometo, seguramente habrá alguien que le pueda facilitar el contacto para que usted pueda entrevistar. Ya, perfecto, pero en todo caso, cuando usted fue ministra, ¿descarta toda posibilidad de que estuvo Por supuesto, vinculada? de verdad, le invito a que hagamos un recuento de cuántas veces me ha vuelto a preguntar lo mismo, y mi respuesta va a ser la misma. En todos los casos, mientras fui ministra de Gobierno, si tuve una duda sobre cualquier miembro de la policía, fueron denunciados, separados, puestos en investigaciones, no importa el rango. Y me remito a pruebas como las de los generales involucrados en el caso ISPOL. Hablemos ahora de las reformas al Código Integral Penal que en estos momentos se encuentra en debate en la Asamblea Nacional y que fue suspendida esta sesión o la discusión precisamente porque dan puntos cuestionables. ¿Qué busca estas reformas al COID? ¿Impunidad, endurecer las penas o sancionar a policías y militares por supuestamente abusar extralimitadamente de la fuerza? Usted ha hablado de 3 cosas que contiene la reforma, pero me voy a concentrar en una de esas palabras: impunidad. La reforma al Código Orgánico Integral Penal, que mañana votará la Asamblea Nacional porque ha sido convocada nuevamente, es la reforma de la impunidad. Hay algunos artículos sobre incremento de penas, hay algunos artículos que vienen tal vez de distintos sectores de interés, pero en realidad el corazón de la reforma son estos artículos para la impunidad, y en concreto los artículos para la impunidad de Correa y su círculo cercano. ¿Por qué digo esto? Nuevas causales para el recurso de revisión, es decir, para echar abajo sentencias ya ejecutoriadas. Hay que vincular esos artículos con disposiciones generales y disposiciones transitorias que casi
ponen ya pues un calendario para devolver derechos políticos, para reformar las leyes, para enjuiciar a jueces y fiscales que han participado en las investigaciones, pero no es solamente eso. Tenemos que mirar esto combinado o conectado, por ejemplo, con la atribución que se pretende dar a la Asamblea Nacional o a los legisladores para interferir, para intervenir, obteniendo información de las investigaciones penales cuando están en una etapa previa a la formulación de cargos, una etapa en la que hay reserva. Esto también es un asunto gravísimo. En el marco de lo que estamos discutiendo, esa potencial contaminación en las instituciones, ¿cómo vamos a permitir o a crear un incentivo para que la Asamblea pueda meter la mano en investigaciones de la Fiscalía General? No son solamente estos artículos, son otros que debilitan el trabajo investigativo de la Fiscalía y como fachada algunas normas de incremento de penas que tampoco son necesarias porque la consulta popular contiene una pregunta sobre este asunto y pronto el país se podrá pronunciar, supongo, creo yo, que de manera positiva y ahí vendrá una reforma. Pero lo de mañana en la Asamblea Nacional hay que poner mucha atención porque realmente no está en el sentido de luchar contra las organizaciones criminales, sino que le abre unas ventanas que pensadas para los políticos luego pueden ser usadas por cualquier delincuente. Se debe entonces desechar la sentencia, la revisión de las sentencias ejecutoriadas y también precisamente que se levanten los informes reservados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado. Esa postura debe ser desechable mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional, exministra. No se puede dar paso a esta reforma de la impunidad. Nosotros nos hemos opuesto claramente y la bancada de Construye mocionó el archivo del proyecto de ley que tendrá que votarse el día de mañana también. Ya, perfecto. Pero en el caso del levantamiento de la reserva o de la información a través de un proceso de indagación previa, ¿no cree que también debe ser revisado? Porque hay casos que pasan 2 y 3 años en investigaciones y es allí cuando se aprovecha el correísmo y dice, bueno, existe procesos de investigación que son selectivos, para unos sí y para otros no. Es decir, que hay sentencias o procesos de investigación que tienen hasta más de 5 años y no hay resultados todavía. Bueno, es que el tiempo de las investigaciones no es reservado. El tiempo de las investigaciones no es una reserva, pero cuando se está llevando adelante, por ejemplo, una investigación contra un cartel criminal, si es que llega un asambleísta y dice, infórmeme si le está investigando a fulano o sutano, imagínese el riesgo de que la Fiscalía le diga, sí, les estoy investigando. Esto no es para fiscalizar, esto es para ayudarles a las organizaciones criminales. Y por cierto, la Fiscalía General tiene una atribución, todos los fiscales en realidad tienen una atribución que está escrita en el Código Penal, que tal vez esa es otra discusión, que se llama el principio de oportunidad. Y a través de ese principio, un fiscal, por ejemplo, en la ciudad de Machala o en la provincia del Oro, puede decir, en mi escritorio tengo 100 expedientes y les voy a dar prioridad a los que son de asesinato. Y tal vez a los de hurto, como tengo todo esto acumulado, no los voy a poner en el primer lugar. Eso se llama principio de oportunidad. Entonces, las grandes estructuras criminales y los delitos contra la vida, homicidio, sicariato, deben tener una prioridad de investigación y de sanción. En el Ecuador en este momento, Pedro, y permítame compartir esta cifra con sus oyentes, el 98% de los asesinatos quedan en la impunidad. Imagínese la gravedad, porque cuando hablamos de impunidad no hablamos solamente de los grandes casos con connotaciones políticas. Hablamos de este concepto de que no existan consecuencias para los actos. Y entonces una sociedad en donde los asesinatos no se castigan es una sociedad que empieza a ser permisiva con los delitos más graves. Y por eso tenemos que hablar de este tema y tenemos que analizar la actuación de la justicia sin dedicatoria, ni sobre quién investiga, ni sobre cuánto investiga, con estadísticas. Asesinatos, 98% de impunidad en asesinatos. Esa es la realidad de la justicia penal. No son los grandes juicios solamente. ¿Y cree que endureciendo las penas se pueda mitigar o disminuir este impacto de impunidad en el país? Hay una gran discusión entre los penalistas de que no es solamente la cantidad de años de la pena, sino la certeza de la condena. Es decir, justo de lo que estamos hablando. Si es que la pena dice 50 años de cárcel, pero nunca se sentencia a nadie, pues no hay ningún mensaje como sociedad.
Si es que la pena dice no 50, sino 25 años, pero el 90% o el 95% de los asesinatos llegan a juicio, reciben sentencia, entonces no es solamente los años de la pena, sino la certeza de la condena. Tenemos que trabajar en ambas cosas y en el Ecuador nos hemos especializado en enfocarnos en los años de la pena y tenemos las penas altas y subimos las penas y por supuesto en una sociedad preocupada por la seguridad también hay esta preocupación, pero nos descuidamos de ver la otra cara de la moneda, la otra mitad del panorama que tiene que ver con la impunidad. El gran problema del país es la impunidad. Ya. Ahora, lo que genera suspicacia es que en la Comisión de Justicia votaron por unanimidad por este cuerpo legal que luego se fue al Pleno de la Asamblea para el debate respectivo y que mañana se retomaría probablemente. Sin embargo, la votación del Partido Social Cristiano, del oficialismo, fue a favor de este cuerpo legal para que precisamente sea revisado por el Pleno de la Asamblea. Ya en el Pleno, como que recularon y dijeron, no hemos aprobado esto, incorporaron por debajo de la mesa algunos artículos. ¿Por qué aparece esta suspicacia o se tiraron para atrás? Probablemente porque no se percataron, no definieron o no se informaron de lo que se estaba incorporando en este proyecto de ley. ¿O existe alguna probable conspiración entre los mismos o entre las mismas bancadas políticas? Puede ser un poco de todo. Puede ser que algunos miembros de la comisión no estaban presentes, no pusieron atención al tema. Puede ser que sí estaban plenamente seguros de lo que estaban aprobando y cuando se levanta la alerta en el país, entonces reconsideran esta posición. Cada bancada tendrá que explicarlo, pero lo que usted dice es clave. En la Comisión de Justicia se aprobó por unanimidad, es decir, todas las fuerzas políticas representadas en esa comisión, todas, independientes, Pachacutic, Gobierno, Partido Social Cristiano, Correísmo, votaron por la ley. Algunos en el Pleno, efectivamente, revisaron esa posición, se echaron para atrás, justificaron. Otros no han intervenido todavía. Por ejemplo, no ha intervenido todavía nadie de la bancada del gobierno, así que desconocemos cuál es la posición de esa bancada porque nadie tomó la palabra para el debate. Hoy hay una sesión solemne en la Asamblea Nacional que entiendo va el presidente de la República. Ojalá en esa sesión el presidente se pronuncie, le haga un llamado a su bancada para tener una posición firme sobre esto, porque todavía no conocemos qué tiene que decir la bancada de gobierno sobre ese informe que aprobó por unanimidad. Quiero solicitarle a producción que nos ayude con un dato que es sumamente importante porque se intenta involucrar un artículo que también ha sido tema de debate en la Asamblea Nacional y que probablemente se incorporaría o no o se desecharía dentro de la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Y es justamente, mi querida ex ministra de Gobierno, el artículo 293 que se refiere a la extralimitación en la ejecución de actos de servicio a los servidores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva. Es decir, que se intentaría sancionar con mayores penas a 1/3 más para los policías y militares que supuestamente se extralimiten al uso de la fuerza. ¿Cómo tomar este punto que quiere incorporar justamente el correísmo? Estas son las contradicciones de la reforma, porque por un lado, cuando usted escucha o ve, incluso la Comisión de Justicia había hecho un video para redes sociales diciendo en esta reforma vamos a incrementar las penas, vamos a ir por la seguridad, pero el video no dice nada del recurso de revisión, no dice nada de la transitoria, no dice nada de meterle la mano a las investigaciones de la Fiscalía, no dice nada sobre estas imprecisiones que podrían servir para sancionar de una manera indebida a jueces, a policías o fuerzas armadas que participan en los temas de seguridad. El artículo que usted hace mención es muy importante porque nos muestra las contradicciones de la reforma. Parecería ser que desde distintas posturas, desde distintos sectores, a veces contrapuestos, todos pusieron su artículo. O estamos del lado de los buenos o estamos del lado del otro bando, pues. Todos queremos debilitar a las Fuerzas Armadas. ¿Ese es el propósito? Como una colcha de retazos. Los artículos que venían de una postura, de otra postura, de un interés, de otro enfoque, de un juicio pendiente, y con eso armaron una colcha de retazos y pretendían que la Asamblea la apruebe con un informe unánime. Muchísimas gracias a María Paula Romo, exministra de Gobierno, por comparecer y compartir información importante, mantener este diálogo con Noticias Olmar. Muy amable, exministra, muy gentil. Gracias a usted, un buen día.
Un buen día también para usted. Vamos a la pausa y ya regresamos.